cuando tú no la horneas, se desbarata, básicamente se desbarata como en tus manos, ¿sí? Se te va así, tú la tocas y se vuelve como toda porosita y se te va. Cuando tú la horneas, sí quedan como las tejas, que se parte y queda la línea así como rota, o se va el pedacito. Las tejas van horneadas. Cuando no la horneas, tú la pintas y va a quedar como el color oscuro, como el color triste. Así le pongas laca, no te va a quedar tan vivo. En cambio, cuando tú la horneas y le pones pintura esmaltada, te va a quedar brillante, te va a quedar bonita. Los colores en muchas ocasiones toman como más vida y se ven como con más fuerza y hace que se vea más interesante. Esa es como la diferencia. Pero ¿y esa que uno compra, a cuántos grados necesita estar horneada para pues, que quede más bonita, ¿no? No tan triste Para que o quede para... así, si no estoy mal, tiene que llegar como a unos 700 grados. Por eso es que ves que, si ves que los hornos son diferentes, Sí, claro. es por eso, porque ahí guardan muchísimo más calor. Y por lo general, casi siempre deben durar entre 4 y 6 horas de cocción. Y eso sí quedaría como las tejas. Esa sí quedaría como las tejas. O sea, como las que te muestro. Sí, las tejas de las casas viejas o las casas antiguas, Ajá. que son como marronas o como los ladrillos. Sí, pero esas digamos que son al natural. O sea, estas aquí, así, no tienen ningún tipo de pintura. ¿Listo? Cuando tienen pintura pueden llegar a quedar así. O Como más así. esmaltadas. Exactamente. Por eso te decía que ahí dependemos mucho de la pintura, del tipo de pintura que se use. Y que queda, a ver, queda muy bacano, muy bacano. ¿Y qué tipo de pintura se puede usar cualquiera? O No, sea, no sé, acrílico, no, no, imposible. no. Se llaman así, pinturas esmaltadas. Ah, ok, sé cuáles son, sí. Sí, así se llaman, pinturas esmaltadas para cerámica. Entonces, cuando, que era lo que yo les mostraba como hace 8 días, que cuando uno la comienza a poner, se ve, voy a ver si ella la pone, a ver si se alcanza a ver. Pero es que creo que ella no la hornea. ¿No? No, creo que no. Pero Mm, igual si le pongo pintura lejos, secar al aire, así ya como por 80 días. O sea, queda no, bien, o sea, así como ella no demora aceptable. en secar. O sea, ella no demora en secar. No, pero toda la Pero, arcilla, toda eh, la cerámica. pues, lo que te digo, o sea, si tú no la horneas, ella te va a quedar, o sea, tú le puedes dar un golpe y se te pueden volver como 10.000 pedazos, ¿sí? Ok. ¿Listo? En cambio, cuando está horneada, pues le das un golpe y normalmente se parte en dos. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Déjame ver. Es que pienso en las jarras antiguas, esas que se utilizaban para echar vino y esas vainas. Esas están ya cocinadas, por así decirlo. Horneadas. Pero si Ajá. les echo horneadas, pero si les echo pintura, cambian completamente, o sea, quedan bonitas, ¿sí? Es lo que no me explico. Acuérdate que ellos utilizaban también lo que vendría siendo pintura con pigmento. ¿Listo? Ujú. Entonces, muchas de estas antiguas lo que hacían era que se horneaban, quedaban así como el color del ladrillo y se generaba la pintura del pigmento, que ellos tuvieran ahí como a manito. ¿Sí? Ok, entiendo, sí. Entonces, eso es como lo que ocurre básicamente. Mm, bueno, por aquí. Es que no hay así como... Eso es a lo que tú te refieres. Profe, y yo voy a preguntar otra cosa. ¿Qué pasa si yo cojo una de esas, como la que creó la chica, que sí, quedaron bien, y la meto a mi horno normal? O a un horno cualquiera que pues lo máximo será que 200, 250. O sea, sí, un horno de 220. cocina. Pues lo que pasa es que se podría.
sea, de hecho sí se podría, pero entonces ahí tendría que durar el horno prendido como día y medio más o menos. Usted le... Pues yo no Ay, sé si ustedes tienen plata para dejar el horno día y medio prendido, ¿no? no creo que explotaría el apartamento. Exacto. Entonces, pues con estos hornos, pues no demora tanto. Es por eso que señor de este viejito. Y mira lo que por dentro, de hecho, cuando él abre el horno, por dentro los ladrillos que tiene son también aquí. Cuando él abre el horno, fíjate que también tiene como ladrillos que son en cerámica. ¿Sí ves? ¿Para qué? Para que aguante más el calor. Más o menos eso. Bueno, nosotros podemos unir, podemos generar elementos de esmalte, podemos recubrir. Esto cuando nosotros hablamos como de las técnicas de formación, también tenemos que hablar de la parte del esmaltado. ¿Esta de quién es? No, esta creo que no es de acá. Entonces, la parte del esmaltado lo que hace es que se genera un recubrimiento impermeable. ¿Alguno ha comprado de esos jarrones que venden en Villa de Leyva? ¿Qué ocurre con estos jarrones? Que por la parte de afuera tienen el recubrimiento con esta sustancia vítrea que se fusiona con su cuerpo cerámico para que se impermeabilice por medio de la cocción, pero por la parte de adentro no tienes esmalte. Entonces, como no tienes esmalte, cuando uno le pone las flores, le pone algo más, eso lo que hace es que como que empieza a soltarse. Eso también a veces ocurre cuando no se cocina. Entonces, o cuando no se le pone como este medio de este esmalte, hace que se empiece a dañar. Este aislamiento térmico o acristalamiento que se llama, hace que estos recipientes sean un poco más adecuados para contener líquidos, para poder generar o para poder tapar elementos porosos y, por decir, para que nosotros podamos como consumir alimentos encima de él. Ay, yo me cierro por acá esto que si no comienza a seguir. Entonces, estos esmaltes hacen que su funcionalidad mejore al 100%. Estos acabados superficiales hacen que genere como este color brillante y que se pueda como mejorar. La mayoría de los elementos cerámicos producidos en los últimos siglos ha sido esmaltada, excepto las piezas netamente porcelanas de galletas sin esmaltar. Estos elementos que son terracota, como los que me preguntaba el compañero, o algunos otros tipos que son muy parecidos. Las baldosas casi siempre están esmaltadas, la cara de arriba está esmaltada y la parte de abajo está sin esmaltar para que pueda tener una adherencia al pegamento que se vaya a utilizar. Perdón, la baldosa. Este tipo de cerámica que es como color terracota, que se utiliza dentro de la arquitectura moderna, a menudo también se encuentra esmaltada. El ladrillo, en algunos casos, son esmaltados. No sé si se han dado cuenta unos que son suavecitos, que son bien bonitos. Casi siempre lo utilizan para las fachadas de los edificios. Que son así como brillantes. Sí, este tipo de ladrillos son esmaltados. Esto obviamente hace pues que el precio incremente un poco. Por lo general, este tipo de ladrillos se utilizan como elementos aislantes también, no solamente porque sean visualmente lindos, sino porque ayudan también a este elemento de aislamiento térmico. Tenemos que... Ay, esto no me quitó, perdón.
el esmalte se usa dentro del grés y dentro de la porcelana. Esto va a ayudar a que la mayoría de la cerámica se genere o se desarrolle, ay Dios mío, se desarrolle para que pueda tener una mejor usabilidad. La parte de la cocción más o menos va entre una temperatura de los 700 grados a los 1250. ¿Esto de qué depende? También depende tanto del material como del tipo de esmaltado que se esté utilizando. La porcelana como tal, para que sea porcelana, tiene que tener una cocción mínima de 1400 grados centígrados. El resultado, pues obviamente, hace que esta porcelana sea cristalina, sea intercristalina, tenga una porosidad nula y posiblemente esta misma, al llegar a este grado de temperatura, genere un autoesmaltado. Es decir, ya se empieza como a cristalizar. Recordemos que después de cierta temperatura ya se vuelve cristal. La superficie es a menudo rugosa, tiene un color como material base correspondiente, grisáceo no, sino color como terracota, y hace que estos elementos se puedan tener como unos elementos de varios colores. Tenemos que algunos elementos de composición están dados por elementos de plomo o lisos de color. ¿Listo? Hablamos que el esmalte principalmente es grés europeo. En algunas ocasiones se utiliza sal ordinaria, pero no es lo más recomendable porque no va a generar ningún elemento de cristalización, que es lo que normalmente nosotros queremos. Tenemos también otro que se llama un esmalte de estaño, que lo que hace es que recubre toda la vajilla con plomo y hace que lo vuelva un blanco como oscuro. ¿Listo? Es básicamente lo que él hace. Bueno. Creo que esto ya les había dicho, temperaturas. Dentro de la composición de los esmaltes debemos decir que se deben incluir como casi siempre fundente cerámico, es decir, que va a funcionar promoviendo la liquefacción parcial entre los cuerpos de arcilla. Es decir, estos van a permitir que se genere que selle de pronto porosidades que se habían dejado en el momento de desarrollar la cerámica y que al esmaltarlos se cubra. Estos flujos reducen como el punto de función y hace que se generen algunos formadores de vidrio como lo viene siendo el sílice y algunos elementos como el trióxido de boro. Bueno. Algunos minerales. Y me voy a poner a hablar de elementos químicos. Algunos minerales. Los minerales están dados por diferentes elementos como lo viene siendo el sílice. Esto hace que se genere como fundente o se genere como un depresor. La mayoría de elementos, como lo viene siendo el sodio y el calcio, hace que se genere como elementos de feldespato, ay, estoy con la lengua, feldespato o ticia. Tengo la lengua toda como que no puedo hablar. Bueno, a su vez, esto, como les mencionaba anteriormente, es importante que en algunas ocasiones tenga algún elemento de boro. El boro, recuerden que es un repelente y que también nos va a funcionar en algunos casos como sellante. Los esmaltes de plomo son particularmente resistentes a la corrosión, mientras que algunos elementos de potasio se eliminan como más fácilmente y hacen que estos como que caigan. Bueno, los colores.
En cuanto a mayor sea la temperatura y la resistencia alcanzable, más limitada será la paleta de colores. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Si por decir, yo tengo un esmalte azul cobalto, que casi todo el mundo lo conoce, o el verde, que es creado por el cromo, y los tonos marrones por el magnesio o por el hierro, a menudo ya está contenido. Es decir, necesita una baja atmósfera de combustión, lo cual hará que no se necesite tan altas temperaturas para poder tomar un color. Los esmaltes de cerámica coloridos, que son así súper wow, la locura, deben tener componentes un poco más solubles. Es decir, vamos a generar una sustancia que durante todo el uso posiblemente sea tóxico. Entonces vamos a tener cuidado porque estos elementos o estos colores que son más cristalinos a comparación con los otros, tienden a cerrar un poco más las superficies. ¿Los objetos de porcelana se pueden quemar? Sí, se pueden quemar si nos pasamos del tiempo, si nos pasamos de pronto ay, ¿cómo es que se llama? De los grados centígrados, podrían hacer que se queme o podrían hacer que en algunos casos la pintura suelte estos elementos tóxicos. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener cuidado. Por lo general, cuando uno compra este tipo de témperas no, sino de pinturas, le dicen a uno a qué temperatura se debe cocinar. La porcelana como tal, esta tiene una temperatura de quemadura suave. Esa más o menos tiene como una temperatura de 1450. Lo que se hace es que este vidrado con colores fuego genere que este esmalte se reduzca y sean un poco más sensibles o más firmes, por así decirlo, ante el vidrado. Bueno, aquí nosotros tenemos que tener cuidado con los colores. Aquí los colores no funcionan como nosotros normalmente mezclamos, que amarillo más rojo da naranja, que verde más azul, perdón, que rojo más azul me va a dar como un moradito. Aquí funciona diferente. Esto aquí, si no, yo quiero generar el color azul, me toca mezclar cobalto más titanio para que me pueda generar este color. Si quiero generar un color amarillo, tengo que utilizar el cobalto más el vanadio. ¿Listo? Son elementos, o sea, son colores que no vamos a encontrar fácilmente, sino que nosotros vamos a tener que hacer. Y dependiendo también de la cantidad de cobalto y de la cantidad de vanadio, puede ser un color amarillo intenso, puede ser un color amarillo quemado. ¿Listo? No, si se mezclan por partes iguales, pues puede que nos dé un color como intermedio. Pero si yo le llego a colocar más de uno que del otro, esto va a generar que se me genere otro color. Aquí la bibliografía, les coloqué los videos que me gustaría que, los canales, más que todo, que me gustaría que vieran de pronto más adelante por su cuenta. Chicos, les recomiendo que revisen esos links que yo les dejo ahí. Bueno, esta que les puse aquí me pareció una charla bastante interesante porque es una charla médica. Entonces empiezan a contar cómo con la cerámica pueden generar elementos o prótesis para todo lo que tiene que ver con medicina. Me pareció bastante interesante para que se den cuenta que la cerámica no es algo que simplemente se utiliza en la parte arquitectónica o en la parte inmobiliaria,
sino que puede tener como otras salidas. ¿Listo? Entonces, si de pronto le quieren echar una revisadita, está ese y está este. También me pareció como chévere, que creo que fue el que vimos aquí. Sí, que fue el del señor este que me pareció bastante chévere. Manejar estas máquinas es muy complejo. Cuando van a hacer los jarrones y eso es bastante complejo. Porque si uno como que le hace mucha fuerza, hace que quede muy delgadito. Si uno se demora mucho, entonces resulta que la arcilla se secó. Si uno la deja muy blandita, entonces se va a escurrir. Manejar esa máquina es bastante complejo. Si uno va muy rápido, entonces cualquier cosita que le haga mal, ¡pin!, ya dañó todo. Aquí ya le muestra terminada, pero quería que mostrara el proceso. Bueno. Entonces, les va a tocar en la casita, les va a tocar desarrollar, van a comprar ¿qué? Arcilla, puede ser una bolsita de arcilla, y van a hacer 4 azulejos. ¿Cuál es la condición de estos 4 azulejos? Que estos azulejos me van a formar un módulo cuando estén solitos y un supermódulo cuando estén los 4 unidos, ¿vale? Como una figura general, ¿sí? ¿Ustedes no vieron módulos y supermódulos? No, eso es de diseño básico. Uy, no sé, pero ya me asusté. Les comparto. ¿Te refieres de pronto como a los que hay de pronto en el piso de pronto de la casa? Recuerden que un módulo, a ver si de pronto nos sale, es la unidad mínima, ¿listo? Podría ser este elemento. Y un supermódulo viene siendo el todo. Un módulo es ese pedacito chiquitico, ¿listo? Y el supermódulo básicamente es esa misma pieza, pero ya unida. Ok, sí. Lo vimos en primero, pero creo que tenía otro nombre. Bueno, Así sí, no me como se acuerdo. llamaba. Pero sí, es que sí, recuerdo haber hecho muchos de esos, pero a lápiz. Ahora lo vamos a hacer a arcilla. ¿Listo?
Mañana le voy a escribir a un amigo a ver si de pronto el 1 nos puede conseguir de esa pinturita y si nos puede prestar como, o no prestar, o si de pronto podríamos cocinar las piezas. ¿Listo? A ver si se puede. ¿Vale? Pero entonces los módulos que tenemos que hacer simplemente sería como, o sea, sin color ni nada, crudo, en diseño. Sí, ¿Sí? por el momento háganlo crudo, pues no sin diseño porque ustedes pueden jugar con la forma, pueden jugar Sí. ahí con los pincelitos, pueden coger así un tenedor y se lo pasan y le empiezan a, o sea, somos diseñadores. No les voy a pedir todas las herramientas que necesitamos para eso porque pues no tenemos taller, porque nos toca en casa, pero pues si la quieren comprar, sería interesante. Pero pues, ¿para qué les voy a hacer comprar algo que vamos a utilizar por ahí 2 veces? Porque sin taller es como difícil. ¿Listo? Entonces, pues jueguen con los elementos, denle formita, denle figuritas, generen algo interesante. ¿Vale? Listo, profe. Es más, hasta podrían crear los portavasos de la casa. Quería preguntar eso, profe, más o menos dimensiones Lo cada quien. pueden hacer. Dime. Sí, no, o sea, como cada quien o algo en específico. Lo pueden hacer de 10 por 10. Se los voy a dejar chiquitico. De 10 por 10. Listo. Y aquí. Y aquí. Entonces, aquí, ese es el trabajo número 2. Entonces, aquí. ¿Listo? Profe, pero es 10 por 10 el supermódulo. No, O el 10 por 10 módulo. módulo. O sea, 20 por 20 supermódulo. Sí que haría 20 por 20. Ok, vale. Profe, y digamos, muy necesario de pronto cocinarlo en esta, bueno, digo, hornearlo en esta etapa o en este trabajo. No, ustedes no lo van a cocinar porque pues no van a conseguir horno. Es simplemente si lo puedo conseguir, es para que vean la diferencia. Y yo sé que ustedes una vez que lo vean pintado y cocinado, se van a enamorar. Es que es diferente, es completamente diferente. Y a veces uno pinta una cosa y cree que le va a salir así. De hecho, cuando uno pinta como con el color rojo, se ve como un verde. Cuando uno lo está pintando se ve verde. Y ya después de la cocción sí toma el color rojo. Es muy chévere. Me gustaría ver si se puede hacer, pues como para que ustedes aprendan y le quede la experiencia. Si se puede hacer, si no, pues no. Pues no pasa nada. ¿Listo? Miren los canales de YouTube que ahí les enseñan varias técnicas, les enseñan como formitas, para que no hagan como, pues bueno, yo se los digo porque cuando yo aprendí a hacer esto, pues no había tanto canal a YouTube y pues hice cosas como muy sencillas que después terminé botando. Quiero que pueda hacer algo que les quede como en la casita. ¿Listo? Sí, profe. Listo, pues, profe. Vale, Gracias. Preguntas, inquietudes, quejas o reclamos. Creo que quedó la mitad de la clase grabada. Lo importante es que quedó grabado algo, profe. No, igual recuerden que todo lo que videos y eso se quedan ahí en la presentación y eso queda ahí en el Q10. ¿Listo? Vale, profe. Listo, pues, profe. Chicos, que tengan una feliz noche. Nos vemos en 8 días. Un abrazo. Chao, chao, profe. Chao, chicos. Dale, profe, ten buena noche. Gracias igualmente. Gracias, Chao, profe. Buenas noches. Chao, chicos.